Aquí comienza Hormigas Agilistas, tu encuentro quincenal con la actualidad, historia y novedades del agilismo. ¡Qué bueno que lo encuentro, amigo mío! Don Chumingo, qué gusto de escucharlo nuevamente. ¿Sabe qué? Pregunté por veneno. ¿Y qué pasó? No tenían para hormigas inquietas y pugilistas. Inquietas y agilistas querrá decir. ¡Madre Dios! Inquietas y agilistas era. Es por eso que no tenían. Usted me disculpará, pero tendré que ir de nuevo a buscar veneno. Saludos agilistas, desarrolladores, managers y en cualquier caso, cualquier otro oyente del universo. Sean bienvenidos al episodio número 26 de la tertulia quincenal. Desde la comuna de Ñuñoa, parte de Santiago de Chile, esta vez ya no en cuarentena, les habla Rodrigo Burgos y esto es Hormigas Agilistas, una tertulia quincenal sobre agilidad. En este episodio vamos a seguir una serie de episodios en donde volvemos a las trincheras. Si se acordarán, hace unos cuantos episodios atrás vimos nuestras experiencias en organizaciones que están, o equipos que ya están en organizaciones que de alguna manera estaban en procesos tradicionales de desarrollo y querían estos equipos empezar a trabajar en Agile, o que ya estaban trabajando y cuáles son las diferentes desafíos que las personas que nos estaban acompañando en el hormiguero, que éramos hartos en ese momento, habían comentado de su experiencia. Luego de eso vimos cómo partir una idea de producto con Lean Inception, hablando con su creador mismo, con Paulo Caroli, y en eso vimos entonces lo que es la metodología Lean Inception, la semana en que se trabaja con esa metodología. Y ahora lo que queremos hablar en este episodio es sobre, ya teniendo todo eso avanzado, cómo podemos partir en el desarrollo mismo y cómo se organizan los equipos con los frameworks quizás más comunes que podemos ver en Agile, que son los frameworks o el Kanban, y vamos a discutir qué es Kanban, si es un framework, una metodología o lo que sea, y ahí vamos a comentar, y también Scrum. Sabemos que Scrum es un framework, ya hemos hablado varias veces de Scrum en este podcast. Entonces, en este momento queremos hablar de eso en este episodio, y para eso tenemos invitados, más que invitados, somos las hormigas de siempre. Vamos a darle la bienvenida a los invitados. Desde México tenemos a Arturo Robles Maluf. ¿Cómo está, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén bien en estas épocas de pandemia. Súper feliz de estar aquí con el hormiguero. Ya tengo algunos capítulos y ya creo que ya me siento con el poder de decir que ya soy una hormiga aquí con ustedes. Estoy muy muy feliz. Gracias por la invitación. Qué bien, una hormiga mexicana. Y vamos a ir de los extremos, desde el norte de América, desde América mexicana, nos vamos al sur de América, al sur, a la Patagonia, con Gerald Valdés. ¿Cómo está, don Gerald? Bueno, parece que Gerald justo tuvo un problema ahí, quizás peleando con una oveja en la Patagonia. Así que vamos a seguir dando la bienvenida a Felipe Talavera, co-creador del podcast. ¿Cómo está, don Felipe? Muy bien. Aquí estamos con un poco de frío, pero con el corazón cálido, listo para empezar. Bien. Ahí todavía parece que tienes un detallito en el micrófono, don Felipe, pero vamos a ver que se corrija durante el transcurso del podcast. Y también el instigador principal para este episodio, don Antonio Gallardo Burgos. ¿Cómo estás, primo? Bien, primo. No sé si instigador, pero sí creo que es bueno hablar sobre todo para los que están empezando en esto de los trabajos con metodologías que son más adaptativas, contar un poco la experiencia, ver qué no funcionó, qué no nos funcionó, y no como receta, como lo hemos dicho varias veces, sino que como compartir, ¿cierto? Algo que les pueda servir a ellos para que lo utilicen en su equipo. Uh-huh. Pero me entendiste mal, porque yo no dije inspirador, dije instigador de este episodio, porque tu idea era tener una confrontación entre Kanban y Scrum, ¿cierto? Sí, bueno, en algunos chats de agilidad en Chile se ha hablado mucho sobre, mira, Scrum no sirve, algunos dicen que está incompleto, otros prefieren más el método Kanban, otros defienden mucho Scrum. Entonces
sería interesante llevar esa tertulia, digamos, a las hormigas para ver cómo la ha ido en el hormiguero con estos frameworks y estas metodologías. Perfecto. Y ahora volvió con nosotros Gerald de la Patagonia. ¿Cómo estuvo la pelea con la oveja asesina ahí, don Gerald? Sí, sí, nuevamente una caída de red, es lo que tiene estar tan al sur de Chile. Pero no, bien, como siempre, es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir un rato. Bien, súper bien. Bueno, ahora antes de partir con el tema, y como es tradición, tenemos que informarle de cómo poder contactarse con nosotros para aquellas personas, sobre todo, que es la primera vez que nos escuchan. Entonces pueden irse a, por ejemplo, a medium.com/hormigasagilistas. Esa es la página donde tenemos todos los episodios desde el número 1. Pero como somos podcast, estamos en las plataformas de podcast más importantes y probablemente en todas las plataformas de podcast que existen en el mundo, partiendo por Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker.com, Evox, y hay una serie de otras más que a partir de esas principales se distribuye el podcast en muchas partes. Entonces probablemente hay lugares en donde nos estén escuchando y que no sepamos cómo lo están escuchando. Genial, es muy bueno que este podcast siga, es un proyecto que llevamos casi un año, con Felipe partimos hace tiempo, y estamos muy contentos en que esto siga. Entonces les invitamos a escucharnos, a suscribirse, es gratis la suscripción, a lo más en algunos sistemas les va a escuchar un poco de publicidad, no es nuestra la publicidad, sino del sistema mismo, y si de repente en su sistema pueden colocar me gusta, nos hará un favor a nosotros, nos hará que las hormigas se pongan contentas y tengan una sonrisa. Entonces, dado eso, partimos con la tertulia. Como dijimos, Kanban y Scrum, pensando ya en equipos que ya tienen que organizarse y que tienen que trabajar. ¿Por qué hay dos? ¿Hay más? ¿Quién puede partir con esa idea? ¿Por qué Scrum y por qué Kanban? ¿Qué tan diferente es uno con otro? Tenemos que detener justo al inicio porque le damos bienvenida a Johan Páez, una hormiga que está un poco rezagada. Hola Johan, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo están? Llegaste justo al momento de decir por qué Kanban o por qué Scrum dentro del trabajo que hace un equipo que quiere entrar en agilidad. Entonces ahora, ¿cuál es tu idea de por qué se puede elegir una o la otra respecto a Kanban o Scrum? Mira, es difícil la pregunta porque varía mucho, porque la lectura o la literatura de Kanban dice que es mejor empezar por Kanban para no cambiar mucho el proceso actual de cómo se hacen las cosas en la organización. Pero hay una cosa que yo pienso que también hay uno que es más popular que el otro, o que la gente conoce más, que es como Scrum. Depende de cuál es el nivel de conocimiento de las personas en Scrum, por ejemplo, pudiera irme a seleccionar uno u otro. Yo creo que los dos juntos se potencian, pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más adelante de la conversación. Pero cuando es una organización que no ha hecho nada de agilidad y no está haciendo nada, yo creo que es súper potente Kanban en el sentido de que solo te da algunas herramientas o te ayuda a implementar unas herramientas de visualización, colaboración, medir el flujo, establecer un flujo y medirlo, y controlar el work in progress para que la gente trabaje más en equipo, haga más cosas. Scrum es más complejo de implementar en el sentido porque tienes que separar roles. En Kanban, por ejemplo, no te dice que cambies la estructura de cómo lo estás haciendo, sino que simplemente que ajustes o implementes las prácticas que es de visualización y demás. En cambio, en Scrum requiere tener los tres roles definidos, separados, definir un tiempo de ciclo de desarrollo o controlar los timebox del equipo, y requiere también para que la organización no se frustre, porque cuando empiezas a trabajar con Scrum, lo primero que sucede, una de las cosas que sucede es que a los 6 meses se frustran porque han entregado muy pocas cosas. Entonces, esa es mi visión del tema, ¿no? De hecho, tengo que decir ahí que te encuentro toda la razón ahora, de haber, en mi experiencia, haber pasado un par de años, más años ya, tratando de poner Scrum,
me da la sensación de que a lo mejor el Kanban hubiera sido mejor, porque yo tenía quizás una idea errónea de que el Scrum, al ser más estructurado, era más fácil para gente más estructurada que está acostumbrada a la estructura adoptarlo. Pero no estoy seguro, ahora me estoy cuestionando esa idea, ¿ya? Porque como dices tú, Kanban puede ser más natural. ¿Qué más? ¿Qué me opinas al respecto? Ahí quería hacer un paréntesis, nada más siguiendo tu pregunta. Ahorita estamos hablando Kanban y Scrum y hay una razón, ¿no? Porque son de los dos más populares. Recordando que muchos de estos salieron mucho antes de que se firmara el manifiesto, mucho antes de la concepción de Agile. Y estas personas que se reunieron en el Olimpo de Utah ahí en febrero, muchos también traían su propio marco que habían trabajado incluso por años, ¿no? Ellos acordaron este manifiesto con base en principios, pero cada uno era propio su marco, y de ahí había gente de Crystal, de XP, de Scrum, ¿no? Hoy en día, ya que conocemos a Agile, y si vemos ahí, hay encuestas bastante populares alrededor de todo esto, y en las preguntas donde, hey, ¿qué es lo que estás aplicando relacionado con agilidad en tus equipos? La más alta es Scrum y la segunda Kanban, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa es una de las razones por la que igual nos estamos enfocando. Hay muchas otras cosas adicionales de esto, pero el punto, y como decía Johan, son de las más populares. Ahora, quisiera, en mi experiencia yo tenía una visión, bueno, me ha pasado un poco encontrado a lo que decía Johan. Por ejemplo, que está un poco ligado a lo que mencionaba Rodrigo, que es una de las ventajas, y bueno, y esa es una hipótesis mía del por qué es tan popular, es que Scrum es, sin ser una metodología, es un marco prescriptivo. Es un marco que claramente te dice, estos son los 3 roles, estos son nuestros eventos, estos son nuestros artefactos, y así juega todo en conjunto. Es una guía sencilla, me refiero, son pocas páginas, y este marco, es bastante poderoso en cuanto a con estos pocos elementos puede armar una manera de trabajo que puede aplicar a muchos más. De hecho, Jeff y Ken, a propósito, sacaron de ese marco prácticas que tenían cuando lo publicaron, cuando se publicaron sus white papers en el principio, que estaban ligadas a ingeniería. Poco a poco les sacaron ese tipo de cosas que sí vemos, por ejemplo, en XP, para hacer que este marco fuera mucho más adaptable, ligero, y que aplicara más allá de la tecnología. Mi hipótesis es que estos componentes han hecho que sea mucho más aceptado Scrum. En mi experiencia, Kanban ha sido, intentando implementar los dos con diversos equipos, Kanban cuesta más trabajo. Igual y algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero Kanban cuesta más trabajo porque, a diferencia de Scrum, no tiene eso, no tiene esos roles, eventos, y artefactos alrededor, sino que Kanban más bien es un método para la mejora de tu trabajo. Y como decía Johan, Kanban lo puedes aplicar sobre tu proceso actual, con tus roles actuales. De hecho, es uno de los principios. El respetar el proceso actual, el no hacer cambios donde no haya un cuello de botella. Y para saber dónde está el cuello de botella es que implementas Kanban. Y en mi experiencia ha sido más complicado porque ni siquiera, en la mayoría de los equipos donde lo vemos, si no tienen claridad en su propia cadena de valor, en sus propios roles, en cómo lo están haciendo, implementar Kanban se vuelve muy complicado, ¿no? Porque primero tienes que entender cuál es tu flujo de valor, y eso cuesta. Y a diferencia de Scrum por lo menos te dice, ok, está bien, no sabes qué haces, pero aquí están los roles. ¿Tú quién eres, no? ¿Eres Team Member, eres Scrum Master o eres Product Owner? Estos son los pasos. Así tenemos los sprints, iniciamos con un planning, y en el planning hacemos esto. Y con eso tomamos del backlog y lo traemos dentro de la sprint, ¿no? Entonces, barrera de entrada es más sencillo, precisamente por esto que es perspectivo, y esta ha sido mi experiencia, ¿no? Ahorita igual platicamos un poquito más, como vamos más adelante, pero creo que la barrera de entrada de Scrum es menor
que la de Kanban. Claro. Y otro punto importante que pasa cuando hacemos Scrum es que en el proceso se nos olvidan que Scrum tiene unos valores y unos principios que los potencia. Entonces, cuando vamos a hacer valores y principios de Scrum y decimos colaboración, respeto, coraje, mucha gente transdiversa el tema pensando que el coraje es que voy a hacer lo que nosotros queramos porque nosotros hacemos las definiciones y así empiezan a transdiversar el tema, y el coraje es lo contrario, es tratar de exigirte por encima de tus competencias actuales para, por ejemplo, implementar en una nueva tecnología lo que veníamos haciendo. Utilizar o incluir prácticas. Otra de las razones también que creo que porque Scrum, apoyando lo que dice Arturo, es que también Scrum es un contenedor de muchas cosas. Entonces tú puedes utilizar Scrum como un contenedor donde puedes meter prácticas de XP, puedes meter prácticas de ingeniería de TDD, BDD, automatización de pruebas, puedes meter prácticas como DevOps, ¿verdad? Puedes tener métricas donde midas cosas que están pasando en el ciclo de desarrollo. Puedes medir la felicidad del equipo, medir el tema de cuál es el impacto que está teniendo, lo que está entregando al cliente. Y eso es uno también de los errores que cuando yo he visto en otras transformaciones, y me pasó a mí en el pasado, es que hacíamos Scrum y el entregable era la medida de valor, y es súper bueno tener la medida de valor. Pero pues no sabíamos cómo era el feedback del cliente, no sabíamos cómo se sentía el equipo, cómo estaba sufriendo el equipo en hacer esa entrega en 15 días o en 3 semanas. Y pasaban muchas cosas en el medio que no se medían y no se conocían. Y cuando empiezas a meter métricas, empiezas a entender un poco más, como yo digo, ver la matrix dentro del proceso, y ves qué cosas están pasando. Mira, la salida a producción, el equipo estaba desmotivado. Y esta desmotivación, ¿verdad? Por la presión que tenía con los errores que salieron en la integración. Un ejemplo sencillo técnico. Y así tú puedes tener como una visión y les vas dando a la alta gerencia, que es lo que le gusta a los gerentes, es que este es el resultado que tenemos basado en estas métricas, basado en el framework está funcionando de esta forma y está generando estos resultados. Entonces muchos coach o muchas implementaciones ágiles se les olvida empezar también por temas de métrica, porque hablan de que están en una fase inicial y que es muy difícil o es muy complejo meterles métricas. Yo creo que si llevas ese histórico y muestras ese antes y después, cómo estábamos cuando éramos inmaduros haciendo Scrum o Kanban y cómo estamos ahora cuando evolucionamos y las cosas que aprendimos en la retrospectiva se implementaron como formas de trabajo, las personas evolucionaron en sus planes de carrera Ahí el consejo es métricas, no importa cuál de los dos elementos elijas, si es claro, Kanban o Scrum. Claro. Y Kanban te exige el de las métricas como obligación, que tienes que medir por lo menos el cycle time. Tienes que medir el tiempo del flujo para saber si la variabilidad o las 3M o alguna de las 3M no te tumba ese requerimiento porque ya tu cliente lo va a desechar. Entonces... Bien. Antonio, ¿estabas pidiendo la palabra? Sí, bueno, ahí quería rebatir un poco a las otras hormigas. En ese sentido, Kanban, si tiene reuniones y eventos, digamos, también tiene principios, ¿cierto? De hecho, el método Kanban, se confunde mucho Kanban, el tablero Kanban, con el método Kanban. O sea, el tablero Kanban que viene de Toyota, ¿cierto? Que viene desde las líneas productivas, con el método Kanban de David Anderson, el cual toma este tablero de Toyota y lo transforma en un método, le pone principios de entrega de servicios, principios de gestión del cambio, ¿cierto? Y además tiene prácticas
que de esto de que ya los nombró algunas, Johan, no quiero estar a repetir eso, pero sí, por ejemplo, me gustaría nombrar algunas reuniones que tiene Kanban, que es la reunión diaria, muy parecida a la daily, ¿cierto? De Scrum. Ya. Tiene una reunión de reposición interna, donde planificamos, o sea, no planificamos, sino que vemos cómo alimentamos, digamos, lo que va a entrar a nuestro flujo de trabajo. Tiene la reposición con cliente para setear expectativas, planificación de la entrega, ¿cierto? Entendiendo esto como servicio. Y por ahí es bien interesante, yo creo que hay harto desconocimiento de ambos frameworks, o sea, del framework de Scrum y del método Kanban. Comparto mucho con Maluf que esto venía de antes, el XP, Melee, Crystal, que son métodos y prácticas o framework que están mucho antes de la firma del manifiesto. ¿Y por qué se ha hecho tan famoso Scrum? Yo creo que por su simpleza. Yo creo que efectivamente el método mismo lo dice al principio, o sea, el framework lo dice al principio. Es un método simple, ¿cierto?, de entender, pero muy difícil de implementar, porque viene detrás de esas prácticas, de esos principios y esos valores, un cambio de paradigma de cómo trabajamos. Y en ese sentido, ahí también no estoy tan de acuerdo con que Kanban es más difícil de implementar, porque Kanban te dice parte como estás. Kanban te dice, no te pone roles, no efectivamente en eso no tiene tanta complejidad, es parte de donde estás, define tu flujo, ¿cierto? Empieza a medir y empieza a tomar qué acciones, ¿cierto? El flujo PDCA, qué acciones voy limitando el whip y voy viendo cómo voy mirando este servicio de una forma mucho mejor. No sé, yo ahí no me quedo tan en la línea de que es tan difícil de implementar. Yo creo que hay ciertos prejuicios respecto al método Kanban. Yo lo que digo es que, o sea, explicando un poco el tema, es que como es tan de alto nivel, es decir, controlar el WIP, ¿qué significa controlar el WIP? Entonces la gente empieza a generar interpretaciones de controlar el WIP. Definir el flujo, ¿qué significa? Bueno, todos sabemos que definir un flujo es definir tareas, entradas y salidas, ¿verdad? Y diseñar tu propio Kanban, es decir, un Kanban que esté alineado a ese flujo. Controlar y limitar ¿cómo se llama? Las cosas que vas a hacer en paralelo. Entonces, eso es lo que yo observo que también se vuelve difícil porque hay muy pocas reglas. Entonces, ahí es cuando Scrum dice, oye, aquí está el paso. El paso es este, una planning. 2, te haces reuniones diarias de avance para poder generar transparencia e inspeccionar cómo vamos. Después hacemos una review y después de la review hacemos una retrospectiva. En el medio podemos hacer refinamientos para planificar un poco o preparar el próximo sprint, y eso lo hacemos en un ciclo de 2 semanas. Y ese es el proceso. Entonces lo que hace que las reglas estén un poco más claras. Sin embargo, lo que lo complejiza es que no lo hagas basado en los valores y principios de Scrum. Y lo mismo pasa con Kanban porque lo ves sencillo. Tú lees el método Kanban y lees el proceso y dices, oye, pero esto es como sencillo. Es así, hacemos un tablero, hacemos un value stream, que pudiéramos utilizar el insection para hacer el value stream o el flujo. En el insection definimos el flujo, definimos cosas que vamos a ir mejorando y las vamos a ir. Y tenemos gráficamente ya algo que nos dice cómo estamos comportándonos, claro. Que es lo más interesante del Kanban en ese sentido. Es transparente y todo el tema. Ok. Ahí, igual venga, porque si no creamos la controversia entre Kanban y Scrum, podemos crearla entre Antonio y Maluf, ¿no? Pero, mira, el punto, hay mucho alrededor de Kanban, y Kanban precede a David, ¿no? De hecho, Anderson lo que ha hecho es crearlo. Y hay muchas otras personas que estudian en paralelo con el libro de David. Hay, por ejemplo, Masa Maeda, que vino a Chile. Está alrededor.
es un señorón, o sea, él era el que inició Kanban University casi, ¿no? Pero el punto es, o sea, sí, Kanban tiene cadencias, que de ahí están las 7 cadencias de Kanban, parte de ahí es el replenishment. Tiene cosas como para definir clases de servicio, pero un punto muy importante es, no es el propio proceso, no son los pasos como los tiene, a diferencia como los tiene Scrum, ¿no? Kanban lo puedes aplicar a todo, a cualquier proceso, cuando igual y Scrum hay que medio ponerlo ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas de los zapatos? Bueno, Con calzador. calzador, o sea, como a presión así para que quede. Ajá. Kanban también tiene principios, y de hecho son, bueno, ahí depende porque unos le dicen principios y otros le dicen prácticas, pero, o sea, parte de comenzar con lo que conoces, acordar, presidir el cambio incremental, respetar el proceso actual, sus roles y responsabilidades, promover actos de liderazgo en todos los niveles. O sea, tienen muchas cosas en común a nivel de estructura con Scrum, pero lo que mencionabas, Antonio, tiene que ver, y por eso a mí en la experiencia me ha complicado mucho, porque estás asumiendo que la gente tiene claridad en lo que hace, ¿no? En mi experiencia no es tan común y está extraño, porque es así, oye, a ver, vamos a comenzar haciendo, ¿qué es lo que haces todos los días? Y cuesta trabajo, o sea, hay pocas personas que tengan súper claro cuál es su punto dentro de la cadena de valor completa. Igual y tienen una clara visión de qué es lo que hacen ellos, pero no hay una visión holística de todo el sistema. Que al final, el punto de Kanban, hay un método que se llama STATIC, por sus siglas, System Thinking Approach to Implementing Kanban, que lo que hace es atacar precisamente ese problema. Es decir, a ver, vamos a ver holísticamente cuál es la cadena de valor completa del sistema. Vamos a utilizar System Thinking para ver el olón, el completo, y no atacar una parte en particular. Eso es lo que en mi experiencia cuesta cuando utilizas Kanban. A diferencia de Scrum tiene esos pasos. Puedes hasta mapear, bueno, si voy a hacer sprint de 2 semanas, puedes hasta saber qué cosas vas a hacer en la hora número 1 del sprint o las primeras 2 horas, dependiendo del tamaño del sprint, porque hasta te da la guía de decir, pues mira, si tu sprint es de 2 semanas, el planning debe durar tanto, o sea, es parte de la guía. Ese tipo de cosas no las tienes con Kanban, ¿no? Ahora, siguiéndole un poquito, a ver, dale ahí porque estaba a punto de agarrar las métricas, pero Antonio, dale. Sí, a ver, sí, tienes razón. De hecho, Static cuesta un poco entender esto como un servicio y que tiene un propósito que tiene que estar centrado en el cliente, en ambos. De hecho, yo creo que si nos hacemos asesorar bien, ¿cierto? Al momento de empezar, que a mí me hubieran dicho, hubiese partido así, ¿cierto? Gente que conozca bien el método Kanban, gente que tenga experiencia con Scrum, porque generalmente todos parten los mandan al típico curso, no quiero hablar certificaciones, pero llegan tratando de hacer lo que entendieron, más todo lo que han hecho siempre en su vida. Entonces, o aplican mal Kanban o aplican mal Scrum. Ese es un punto ahí importante. Entonces, ahora, si nos vamos a una buena aplicación de Scrum, ¿cierto? Y a una buena no una aplicación de Scrum como que trabajo sprint a sprint y termino un sprint y vamos al otro sprint y hago 10 sprints y después lanzo producto, que yo lo he visto. Entonces, hacen varios sprints y nunca lanzan. Entonces, nunca se genera la retroalimentación con los usuarios, nunca se genera ese feedback del producto usándolo. Muchos piensan que el sprint termina cuando el product owner revisa la review, ¿cierto? Los stakeholders, perfecto. Pero eso sigue. Hay toda una línea de trabajo que es cuando el producto es lanzado y se recibe feedback, pero como bien lo decía la sesión anterior, lo decía Caroli, pero ese feedback tiene que ser con datos, ese feedback tiene que ser con uso, ¿cierto? No es una encuesta. Entonces, efectivamente a veces hay un mal uso de los marcos y eso
atiende muchas críticas. En el caso de Kanban, para responder un poco ahí el tema de Malup, seguir esa línea, efectivamente Stacking lo primero que nos dice es, entiende tu flujo y qué propósito tiene, ¿cierto? Si es fit for purpose. Y después de eso ve cuáles son las fuentes de insatisfacción, analiza la fuente y la naturaleza de las insatisfacciones, empieza a proponer mejoras, ¿cierto? Analiza tu capacidad actual, modela el flujo de trabajo y identifica cuáles son las clases y los tipos de servicios que tengo. Entonces dice, Kanban lo que dice, conócete a ti mismo, antes de hacer cualquier mejora, conócete a tú mismo y ve cuál es tu propósito, ¿cierto? Y Kanban también te dice, no inventes un proceso nuevo, no, parte con el proceso como lo tienes. En ese sentido, si implementamos bien Static, Kanban no debiese ser tan complicado de implementar porque no cambia roles, ¿cierto? No hay que cambiar jefes de proyecto por Scrum Master, no hay que crear estas reuniones que nadie puede ir porque sus agendas están ocupadas. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que Kanban es un poco más implementar. Ahora, no puedo ir contra la corriente. Scrum, por lejos, el más famoso, el más usado y por algo será. Y ahí es donde nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿por qué? ¿Lo estarán usando bien? A lo mejor tienen esta certificación de Scrum Master of the Universe, digamos, el poderoso Scrum Master, pues cuando uno para estudiar un Master se demora 4 años, acá con un curso de 2 días ya soy Scrum Master y certificado. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el marketing, tiene mucho que ver con la simpleza, pero en la práctica, en el uso, es donde cuesta un poquito más su implementación o hacerlo bien. Digamos, no tan solo lo que entendí del curso, sino que en la esencia de Jeff Sutherland, él quiso poner reglas simples para que el equipo defina lo que tiene que hacer y adaptándolo a su situación. Y por eso yo creo que también es más fácil, pero las reglas son súper simples. Ahora, ¿cómo la adaptamos para generar valor, para que esto sea empírico, ¿cierto? Ahí está la dificultad. Y en ese sentido es cuando ahí mi punto es que Kanban, para generar ese valor, es más simple. Johan, ibas a comentar algo. Sí, lo que yo quería decir era que para nuestros escuchas, también Scrum es el mismo círculo de Deming, ¿no? Y mucha gente no lo relaciona con eso. Entonces se complica y los que trabajaron con modelos de calidad, implementaciones de calidad total, es un PDCA. Entonces, el ciclo de calidad de Deming o de las normas ISO es Plan, Do, Check, Act, ¿verdad? Donde tú haces un plan, que es la planning, después haces una definición de qué vas a hacer en 2 semanas, 3 semanas, después le muestras a alguien, un stakeholder, a tus clientes, el resultado final que tuviste en esas 2 semanas y después te vas a revisar o a validar el feedback de tus clientes y ese ciclo se viene trabajando hace más de 40, 50 años, ¿no? No hay nada nuevo. Y lo hacíamos, claro, hacíamos ese ciclo una vez al año y después hacíamos un proyecto entero para cerrar esas brechas para cuando viniera la auditoría de ISO o la auditoría para mantener mi cumplimiento de mis niveles de calidad. Scrum lo que hizo fue reducir ese proceso, ¿verdad? Para mostrar la entrega del valor. Y yo también, como dije antes, tuvimos muchos proyectos que pasábamos años haciendo documentación, haciendo muchas cosas que a la final no se usaban, ¿no? Y no entregabas nada, sino era, vamos a hacer documento del diseño. Pasabas un mes entero haciendo el diseño de los requerimientos. Claro. Después que tenías los requerimientos diseñados, pasabas 2 meses definiendo la arquitectura basada en esos requerimientos y definiendo un poco más la base de dónde se iban a montar, qué tipo de base de datos, etcétera. Y después era que empezabas después de 6 meses de trabajo, porque hubo 2 meses antes de factibilidad del proyecto, donde construimos el Project Charter, hicimos la presentación de la apuesta o de la validación de la factibilidad del proyecto. Todas esas actividades con Scrum se minimizan a dame el presupuesto, ¿verdad? Para validar esta hipótesis, en poco tiempo poder ver si le seguimos metiendo dinero o no. Pero ahí, mira, yo quisiera, justo a partir de lo que tú estás indicando, Johan,
ver un caso que tiene que ver con cómo enfrenta una situación que voy a describir ahora, Kanban y Scrum, porque creo que a lo mejor puede ser que en ambas den algún tipo de valor para la situación. Estoy viendo casos en donde, por ejemplo, en organizaciones tradicionales, donde están partiendo con agilidad y están acostumbrados, donde hay procesos de pruebas de desarrollo, o sea, perdón, se desarrolla, se pasa un ambiente de desarrollo, de pruebas de integración, pero luego hay un ambiente de pruebas de usuario, de pruebas de QA, pero no, son usuarios finales al final. Son pruebas de UAT, User Acceptance Test. Y esas pruebas comúnmente demoran mucho tiempo, no hay equipos, por ejemplo, contratados o coordinados adecuadamente para poder cumplirla. Entonces, en una mirada Scrum, por ejemplo, no podríamos pasar a producción cada 2 semanas, cada 3 semanas. Eso es casi llevar una figura donde el UAT se demora mucho a ocupar Scrum así, tratando de pasar a producción constantemente, es imposible, o por lo menos inicialmente imposible. Entonces, y lo que uno podría hacer, por ejemplo, es hacer un Scrum que termine en el ambiente previo y luego estar entregando, por ejemplo, al Product Owner, se le presenta lo que se hizo durante un periodo de tiempo, unas 3 semanas o lo que sea, y vamos acumulando para que después pasemos a producción, ¿ya? Una vez que se hagan los UAT con los usuarios. Entonces, esa es como una figura que yo la encuentro un poco así como Sí, artesanal. es ¿Ya? una pérdida de plata. Lo que hay que Ujú. mostrarle al stakeholder cuál es el impacto en costo que tú tienes que esperar, ¿verdad? O tú tienes, por ejemplo, lo que me pasaba a mí tradicionalmente en un proyecto grande, era que estamos 21 personas desarrollando varias aplicaciones, mejorándolas, optimizándolas, y entregábamos a nosotros mismos, porque entregábamos solo en el ambiente de desarrollo. Ujú. Porque, bueno, después teníamos que esperar que nos asignaran personas de QA para que QA pasaran un mes entero haciéndole una cantidad de pruebas, smoke test, pruebas de Sí, caja blanca, pruebas de caja yo negra. creo que la Chicos, ¿me figura escuchan? no es igual. Ahora sí se escucha, Felipe, sí se escucha. Ya, que yo quiero... tengo muchas cosas que decir. A ver, yo creo es que hay un error conceptual que es que comparar Scrum y Kanban es complicado porque uno dice versus, pero cada lado tiene sus trade-off y tiene sus distintos propósitos. Por ejemplo, Kanban, el Kanban está más enfocado al flujo y Scrum está más enfocado a tener una cadencia, que no necesariamente es lo mismo. Y hay otro tema que tú mencionaste, Rodrigo, que es de que tú mencionaste el tema de cómo liberar. Y hay cosas que los dos, de cualquiera de las dos cosas que uno quiera aplicar, hay cosas que están fuera de. Por ejemplo, el tema de que mencionaste de los testeos, de que uno no puede liberar a producción cada 2 semanas, eso tiene que ver con quizás aplicar integración continua. Y que eso no necesariamente depende del framework, metodología o lo que quieras aplicar. Ahora, en mi experiencia para mí, a mí me hace mucho más sentido Kanban. En el caso que tú dices, me hace mucho más sentido Kanban, aplicándolo junto con integración continua. Pero, Claro, pero cada lado tiene sus temas, ¿cachai? Por ejemplo, en Kanban, si tú no tienes un flujo tan bien definido, tiene ¿cómo se podría decir? Sus dificultades, sus piedras en el camino. Lo mismo que Scrum. por eso yo quería poner este caso, porque escuchándolos a ustedes me daba la sensación de que enfrentar esta situación en donde el UAT es muy largo, por ejemplo, con un Kanban me permitiría evidenciar con métricas, decir, mira, acá están los cuellos de botella.
Y ahí donde están los puntos que tenemos que atacar. En cambio, con Scrum, lo que yo noto es que solamente me estoy complicando la vida y frustrándome, haciendo pensar que estoy avanzando muy bien, pero en un ambiente previo al del UAT. Y estoy avanzando, generando, y después me encuentro con el cuello de botella igual, pero peor, no veo que ese UAT esté dentro del ciclo de Scrum. Sí Lo está. veo como fuera. Entonces ahí está No, el no, problema. ese es el objetivo. El objetivo es que tienes que armar equipos multidisciplinarios. Entonces, si tú no tienes equipos multidisciplinarios donde tu QA, tu automation, tu gente que va a probar el producto, y era la historia que yo estaba contando, yo entregaba un artefacto y tenía que esperar que la gente de test lo... ¿Y qué hice yo? Pero ahí, como la ranita. Sorry, Johan, solamente una aclaración. O sea, yo me refería no tanto al test de funcional que uno puede hacer con un equipo de QA que lo tenemos cerca, sino que a un test más de usuario. Sí, que requiere, ¿ya? Pero era yo lo separaba. ¿Ya? No, Okay. Esto era una organización que tenía CMMI nivel 4, nivel 5, y tenía todo documentado y no podía, y tenía muchas áreas y tenía 30 personas asignadas para QA, y los QA no se juntaban con los desarrolladores. Eso era, nosotros no podemos hablar ni sentarnos juntos ni comer juntos en el comedor, porque en el casino no nos podemos hablar. Y la idea es que, ¿qué pasa? El QA es premiado si consigue incidentes. No, claro, el foco... La motivación del QA es tratar de romperte el código. Claro. Cuando tú sientas juntos al equipo, tú empiezas a colaborar y el QA se sensibiliza con el desarrollador se sensibiliza con el QA, y esa colaboración lo que hace es que si lo haces bien, generas menos incidentes. Si tienes buenas prácticas de ingeniería, generas menos fallas en producción. Pero lo que yo digo es tener no solamente el QA, sino a la persona, al usuario final que hace el UAT comúnmente, claro, traerlo al equipo. Es como traer a alguien del negocio al equipo, y eso es lo que veo complicado. Ahí de creo hecho, que Malú se encuentra algo. Sí, sí. Hacia allá iba. De hecho, fíjate que esa es una de las principales diferencias. Y de hecho, Jeff Sutherland suele ser muy fuerte y específico alrededor de esto, que es, en el caso que estás presentando, si lo ves pensando en manufactura, son estaciones distintas, son equipos distintos, personas distintas, ¿no? Jeff es muy, muy preciso en decir, o sea, eso no es Scrum. En Scrum es un equipo multidisciplinario. El sprint está hecho para que hagas todo lo necesario a llevar a don ese producto. Entonces, si tú tienes que hacer pruebas, el ejemplo de Water, ¿no? Son pruebas funcionales que le llaman pruebas de aceptación de usuario. Para eso tienes a tu Product Owner, y para eso puedes traerte stakeholders si es necesario para hacer las pruebas dentro del sprint, porque el principio de Scrum esa es la idea, es hacerlo dentro del sprint. Entonces, si tú estás, y ese es un punto muy fuerte de Scrum, ¿no? Que es, o sea, si tú no estás teniendo historias done al final del sprint, no estás haciendo Scrum. Claro. Y el mismo Jeff lo dice, así es. A ver, sí, puedes personalizar, puedes modificar, puedes agregar roles, pero el resultado no es Scrum. Ese es el endnote de la guía. Pero depende de qué es done, porque hay que definir qué es done, ¿ya? Sí, o sea, y esa definición es un poco abierta. Es que el done no está abierto. El done es bajo que sea enviable, o sea, potencialmente enviable. Tiene que ser lanzable, o sea, tiene que ser, para que tú tengas el don de verdad, tú después que se termina la historia o que se termina el sprint, tienes que agarrar ese artefacto y ponerlo en producción. Si eso no lo puedes hacer, como dice Arturo, no estás haciendo Scrum, porque tiene que tener la capacidad, el equipo, las personas necesarias que estén allí. O sea, si tú necesitas el tipo de base de datos dentro del equipo
para que te enseñe a todo lo que necesita el equipo saber para configurar los diferentes elementos o ¿cómo se llama? Los IP tables, todo lo que es la configuración de una base de datos, tú lo tienes que traer. Si tú necesitas al tipo de infraestructura para que te explique cómo funciona el ambiente en producción y en preproducción y en staging y en Pero mira, todo eso es tecnología, Johan, todo eso es tecnología y es fácil de traerlo. Pero la persona no que es es de fácil. negocio, no, fíjate que, bueno, mi experiencia es fácil, No, tenemos todo a mano, pero lo que no tenemos a mano es la persona de negocio que nos quiera venir a hacer el UAT en una hora. Sí, pero ahí es donde tratamos de poner Scrum, ¿cierto? O metodologías basadas en la colaboración, no entendiendo Scrum como metodología, pero si todos entendemos que es un framework. Pero si no es basado en la colaboración, esto no se da. Claro. Scrum te dice, ten en tu equipo todo lo necesario para lanzar producto, y cuando los equipos tienen jefes diferentes y esos jefes diferentes tienen intereses diferentes, los miden de forma diferente, es ahí donde en organizaciones súper estructuradas, Scrum le viene a cambiar un paradigma y un remesón tremendo, ¿cierto? Ahora, Scrum yo creo que bueno, y en ese sentido el paralelo Kanban que dice, bueno, conoce tu línea completa de entrega de servicio. En ese sentido, Kanban te diría, bueno, si para poder lanzar producto, tú tienes una línea, coloca todas esas líneas, ¿cierto? En columnas, ¿cierto? Reconoce todos esos nodos, conecta todos esos nodos para lanzar producto, y después empieza a mirar el flujo completo, empieza a mirar tu servicio. Y cuando eres capaz de mirar tu servicio, empiezas a encontrar estos cuellos de botella, ¿cierto? En estos proto-Kanban, que son como el tablero Kanban, pero no un Kanban perfecto, sino que un proto-Kanban, ¿cierto? Que un whip que no está limitado, etc. Lo mismo pasa con Scrum. Yo creo que todos parten con un proto-Scrum, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Un Scrum para entender, usar, con equipos que no colaboran, pero ahí es cuando yo no creo que es uno o el otro, yo creo que ambos se complementan súper bien. De hecho, si yo tengo un equipo Scrum y quiero mejorar, yo podría aplicarle ese Scrum, meterle Kanban, porque Kanban dice, parte como estás. Por ejemplo, si estás usando Scrum, bueno, sigue usando Scrum, pero mira tu servicio completo y ahí Scrum te diría, colabora. Kanban te dice lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el proceso, súper cortito, si tomo el proceso y tengo 10 personas y yo limito el WIP y le digo, ahora, ¿cuántas tareas van a hacer si tienen 10? Todos dirían, bueno, 10 si son 10 personas. Yo te digo, bueno, limita el WIP y pon 5. Si tengo 5 tareas con 10 personas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obligando a que colaboren. Claro. Estoy obligando a que conversen, a que trabajen juntos, al trabajar juntos también aprenden y se empieza a hacer esta mejora. Entonces, yo puedo tener Scrum y sobre ese Scrum montar un Kanban sin ningún problema. Ahí es donde que no es uno el otro, no es una competencia, no un versus, digamos. Vamos a tener que organizar un poco este tema, sí. A ver. Sí, ya, ahí voy a poner mi manito, ya, que yo estaba adelantando. Sí. Ok, hace rato ya Felipe y después Maluf, ¿ya? Para organizarnos. Es que está candente la conversa. Felipe. Ya, yo tengo un tema. ¿Puedo? Sorry. Sí, dale, Felipe. Ya. Que yo tengo un tema con lo que dice el Johan. Yo entiendo que está bien eso, definición de don, que tiene que estar en productivo. Y yo puedo entender, yo entiendo en el escenario ideal, a mí me gustaría que fuera así, y yo puedo entender que Scrum, o sea, entiendo la razón de por qué es así. Pero en la realidad es muy complicado eso. O sea, Scrum, para mí, Scrum fue hecho como un framework que permitiera empezar con la agilidad. Entonces, cuando tú le pones todas estas constraints, con todas estas restricciones a Scrum, de que el don tiene que ser don, esa realidad se me aleja, ¿cachai? Y a lo mejor eso es una de las críticas que se le hace a Scrum. En su momento se decía que Scrum, si tú no seguías si tú no seguías todas las reglas, no era Scrum. Entiendo que eso se ha flexibilizado. Y hace mucho sentido eso, pero en la realidad es más complejo. ¿Cachai? Es súper difícil llegar a eso por todo, o sea, la experiencia, por lo menos mi experiencia, dice que
llegar a eso es súper complicado. La definición de don en general en Scrum y en Kanban es súper complejo. Entonces, llegar a eso... Pero ahí, por ejemplo, Felipe, para aterrizar eso significaría que, por ejemplo, es complejo debido a que no podemos estar pasando producción cada 3 semanas, por ejemplo. O sea, el ideal para mí es que nosotros estemos liberando producción cada segundo, integración continua. Ujú. Pero llegar a ese ideal es complejo. O sea, para mí, si tú me preguntas cuál es la mejor, si me voy por Scrum o Kanban, ¿cuál me permitiría llegar más rápido a ese ideal? Un camino más, no sé, si tuviera que elegir entre los dos, me iría por Kanban. Para mí Kanban me hace más sentido, ¿cachai? Y el hecho, y a mí me hace un poco de ruido de eso, del don. Porque Scrum supuestamente es, o para mí Scrum es algo que te permitiría empezar, algo que te permitiría como tirar un poco de la rueda y ya poniéndole esta restricción Y esa misma me hace restricción, problema. entiendo, esa misma restricción también me complica a mí. Me sumo a lo que dices tú, Felipe. ¿Por qué? Porque si no es posible tener a esa persona de UAT, en el ejemplo que yo le estaba dando, dentro del equipo, ¿qué quiere decir? ¿No puedo hacer Scrum? ¿No me sirve Scrum entonces? Buena pregunta. Mira, voy a hacer un golpe de Quiero estado y voy a agregar darle algo. la palabra a Malú. Sí. Que ya estaba desesperado, Maluf, estaba así. Ya, dale, Maluf, dale. Vamos a partir de un principio que nos deje avanzar. O sea, quiero construir sobre lo de Felipe, que es, oye, es muy difícil, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿puedes ejecutar uno donde tu definition of done realmente no refleje algo que sea potencialmente enviable? Y paréntesis, es potencialmente. O sea, no significa que al final de cada sprint tengas que liberar. Esa es decisión del Product Owner, ¿no? Pero sí que el paquete sí se pueda liberar. O sea, si el Product Owner dice que sí, se libera, ¿no? Pero tomando esto en cuenta, eso no cambia mucho. tomando esto en cuenta es, oye, y puedes, entonces, ¿qué pasa si quitas, pones UAT fuera de la definition of done? O sea, ¿puedes hacerlo? La respuesta es sí, ¿no? O sea, puedes hacerlo, y después puedes tener, de hecho es algo muy común en Scrum, en un Kanban sandwich, donde tienes cierto flujo que hay para llegar a un sprint y cierto flujo de salida. Lo importante aquí es, si haces eso, ya no estás haciendo Scrum. Y eso es lo que digo que es muy, o sea, ahí sí es muy tajante Jeff Soderman, que es, oye, estás haciendo UAT fuera del sprint, no estás haciendo Scrum, ¿no? Scrum sirve como un contenedor, entonces, oye, si implemento un tablero Kanban para visualizar mi flujo, para visualizar el backlog, ¿sigo haciendo Scrum? La respuesta es sí, no estás cambiando, no estás mutando ninguno de los elementos de Scrum. Pero en el momento que tu don no sea liberable, ya no estás haciendo Scrum. Si estás poniendo más roles, ya no estás haciendo Scrum, ¿no? Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Que al final creo que es mucho de lo que estamos hablando. Si no te clavas en hacer Scrum, si te clavas en más bien qué es lo que requieres, cuál es el contexto de lo que estás haciendo y qué es lo que quieres lograr y cuáles cosas, como decía Felipe, oye, es que esto es muy difícil, ¿no? Y pues habrá alguna manera de incrementalmente llegar para allá, porque hacerlo definitivamente te va a dar muchos beneficios, ¿no? O sea, si puedes liberar, así, olvida Scrum, ¿no? Al final del sprint, durante día 1, pues igual está bien, ¿no? Pero entonces se basa en, oye, ¿qué cosas podemos tomar de Scrum y Kanban y cualquier otra cosa? Potenciar esto de acuerdo a mi contexto, y aunque el resultado no sea Scrum, no importa, ¿no? O sea, hagamos lo que esté de acuerdo a la capacidad de mi equipo y que me permita mejorar y dar valor de negocio mucho mejor cada día de lo que estamos haciendo. Y ahí es donde, digo, Antonio, Johan, ¿por qué no usar los dos? ¿No? O sea, o ¿por qué no usar elementos de los dos sin algo muy importante? Porque la gente que lo hace, si se voltean a LinkedIn, van a ver cualquier persona que diga que está haciendo Scrum y dice que hace UAT fuera del sprint, o cualquier otra cosa, o tengo analistas o cualquier otro rol, se lo come en vivo, ¿no? Y nada más es por ese hecho, por el hecho de que, hey, si lo cambias no está haciendo Scrum.
no importa, ¿no? Y ahora le voy a regresar la cortesía a Antonio porque me estaba muriendo por decir esto. Pero yo creo que ahí es un punto que nos puede ayudar a seguir con la conversación, ¿no, Antonio? Sí, sí, es bien importante lo que dice ahí Malú. Antonio, después Johan. El tema es como, ¿por qué Scrum te pide que tengas todo junto para lanzar? O sea, todo lo necesario para lanzar. Porque finalmente lo que está pidiendo Scrum es que colaboren. O sea, si yo me doy cuenta de que el QA está en otra línea de trabajo y Scrum te dice, bueno, todo lo necesario para lanzar, si me doy cuenta que el arquitecto, por ejemplo, o la gente que despliega está en otra línea de trabajo, porque estamos en organizaciones súper tradicionales, Scrum te dice, bueno, ponlos juntos. ¿Y qué pasa cuando los pones juntos en un sprint de 2 semanas? Terminan colaborando. Y cuando empiezan a colaborar, empiezan a aprender también uno del otro, a generar estos hombres T. Y ahí es donde se hace la magia. Ahora, comparto también contigo. Yo partí diciendo que Scrum era lo mejor. Bueno, lo primero que conocí fue Scrum. No quiero decir quién fue mi primer tutor de Scrum porque no me lo tiene permitido. Pero voy a decir que es de México. Y esa es la misma conversación. ¿Y qué tal la hormiga? ¿Qué tal la hormiga esquilista? Pero a ver, partimos con Scrum, partimos haciéndolo mal porque no entendíamos, porque no conocíamos muy bien cómo funciona. Y después me volví me enamoré de Scrum, porque cuando entendí que se generaba esa colaboración, wow, ahí está la magia. Pero yo creo que muchos equipos, como están en empresas tradicionales, esa colaboración no se da tanto y efectivamente hacen un proto-Scrum, ¿cierto? No un Scrum como de libro, dicen algunos. A mí me da lo mismo que sea de libro, lo importante es que se colabore. Y comparto mucho que finalmente yo uso lo que le sirva al equipo. O no yo, sino que lo que el equipo defina lo que le sirve y lo que le permite mejorar. Claro, y otro impacto importante es que recibes feedback. Si tú no entregas, ¿verdad?, lo que hiciste en 2 semanas o en 2 sprints y no lo pones en producción, no recibes feedback. El feedback se queda interno dentro de la organización. En cambio, cuando lanzas producto al mercado, ¿verdad?, puedes validar 2 cosas. Validas la integración con integración continua o con delivery continuo. Validas que tu feature o que tu funcionalidad no te rompe tu aplicación entera. Esa es una validación súper importante cuando estás en un ambiente complejo de muchos microservicios, tienes un bus de integración, tienes capas abajo, capas arriba, tienes legacy, ¿verdad? Los ambientes de organizaciones grandes son complejos de multiaplicaciones. Entonces, cuando tú engrasas ese proceso y logras lanzar a producción, después de esas 2 semanas, logras validar una hipótesis que tenías al inicio, que es que con esta historia yo voy a mejorar, no sé, la experiencia de usuario, voy a reducir el tiempo de compra, o voy a tener más datos, etcétera. Entonces, eso me genera un valor. Y el otro es que yo puedo recibir feedback y ese feedback me ayuda entonces a mejorar. Si yo no recibo ese feedback y lo recibo 3 meses después, entonces me estoy atrasando en la mejora. Entonces voy a amplificar, y eso lo que le tenemos que demostrar a los gerentes, que eso genera costo. Genera un costo importante dentro de la organización, y ahí es cuando tú le dices, estamos perdiendo plata, por ejemplo, o estamos haciendo esto de esta manera. Y lo que, para cerrar la idea anterior, era la idea anterior, que hice yo con este equipo de prueba o de QA que me decía, mira, yo quiero probar todo y ustedes no. Yo le dije, bueno, acérquense un poco a nosotros para nosotros mostrarles la solución. Y empezamos a colaborar, y ellos me asignaron 5 o 6 personas y montamos un ambiente que lo llamábamos pre-QA. Y ese pre-QA lo que hizo fue que QA, o el área de QA, entendiera un poco la solución y hacer de que empezáramos a colaborar y empezar a generar alguna sinergia entre los equipos para entender. El equipo de desarrollo le explicaba al equipo de QA cómo estaban las configuraciones, y después el equipo de QA, con su experiencia, nos daba más casos de uso para nosotros hacer pruebas en el desarrollo del sprint. Claro. Y eso casos de uso que eran externos, que eran de la calle, que el equipo no conocía. El equipo no tenía calle, o sea, no tenía cosas puestas en producción con casuística rara. No y eran tenía modelos el negocio, claro.
Hey, Antes de seguir, ¿podemos ponernos la foto, Sí. sacar la foto, Felipe? Listo, ahora sí. Tengo Ahí la foto. sí. Ya, bueno. Ya, Felipe, te Ya, toca a chicos, ti. yo aprovecho Ya, la Gerald, instancia, Rodrigo. listo. Sí. Gracias, Bueno, que Gerald. estén bien. Un abrazo. Nos ya, Chao, hablamos. ya. cuídate. A ver, yo creo que como ir tirando al, al, como a la conclusión que podemos llegar, a ver, más allá de la, ¿cómo se llama? De hacer un versus. A ver, yo a mí lo que me interesa, y de nuevo, para no seguir criticando Scrum, a mí lo que me interesa es qué tanto nos podemos adaptar, independiente que sea Scrum o Kanban. Yo he visto que Scrum, de hecho, Scrum tiene el Scrum Board y eso definitivamente se ve que lo adaptaron, eso no estaba antes. Entonces, que Ya. Scrum, que lo que hacen la guía oficial de Scrum estén reflexionando, son buenos porque una de las críticas que se le hacía a Scrum era, o más allá de Scrum en sí mismo, sino los que pregonan Scrum o pregonaban Scrum, era de que no, Scrum se tiene que hacer by the book. Y eso era una de las críticas que veo que no, que veo que están dejando atrás. Y eso es bueno. Eso es bueno. Para mí, de eso, al final de eso se trata, como decía Antonio, que al final, más allá de uno por aplicar, sino ver el contexto y cómo podemos adaptarnos y usar las mejores herramientas que podemos encontrar. Ujú. Sí, y ahí lo linkeamos con el tema de que Scrum es un contenedor. Entonces, en este contenedor podemos tener Kanban. Y cuando metemos Scrum con Kanban, es decir, donde metemos el flujo, la visualización siempre estuvo, lo que pasa es que está embebida en lo que hablaba antes, de los principios. El principio de transparencia te habla de que tienes que mostrar o visualizar el flujo o las cosas que estás haciendo. Él no habla del flujo, pero habla de transparencia. Y como tú, ¿y qué cosa significa transparente? Es que la gente sepa, o todos, cualquiera pueda enterarse de qué está haciendo el equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adaptación e inspección. Entonces, yo adapto mi proceso basado en inspecciono primero mi proceso y después me adapto basado en esa inspección, en mi acción de mejora, en el feedback que recibo de mi stakeholder, en el feedback de mi cliente cuando saqué mi cosa a producción, en los indicadores del NPS de mi aplicación, en los dolores del cliente cuando me cuenta, cuando hago una entrevista con un cliente, un usuario final y me cuenta y me dice, oye, no, tu aplicación es muy lenta o tuve muchos problemas para que me devolvieran el dinero. Y todo eso lo que hago yo es meterlo en mi planning y la priorizo por el valor que me genera y empiezo a entregar. Entonces, ¿cómo yo potencio Scrum con Kanban? Que ahí Maluf también me ayuda a complementarlo. Número uno es midiendo el flujo. Cuando yo empiezo a medir el flujo entero end-to-end, donde yo veo los cuellos de botellas, como decía Antonio, analizo en cuántas etapas divido mi ciclo, en mi ciclo de ideación, por ejemplo, donde yo tengo todas estas ideas más el feedback sumado, priorizado, y después lo refino, hago research, hago investigaciones de usuarios, hago mock-up, hago experiencia de usuarios, y después de que eso sucede, empieza el ciclo de desarrollo. Y yo empiezo a minimizar todos esos tiempos y estoy midiendo el flujo y calculo una efectividad de mi flujo óptima que pudiera ser el tiempo que defina su organización. Cada organización tiene un tiempo del flujo distinto. Por ejemplo, yo digo, cada 5 días yo saco algo nuevo a producción. Eso es un tiempo bueno. ¿Por qué? Porque es menos de las 2 semanas que me tarda el sprint. Hay organizaciones más pro que Microsoft, no sé, Facebook, que publica diariamente, no sé, más de 1.200 commits al día, a la hora, Amazon, y va controlando eso y va gestionando ese flujo. Después voy midiendo, después que ya tengo el flujo definido con colores, ¿verdad? Mi flujo de ideación, mi flujo de research, mi flujo de desarrollo, mi flujo de puesta a producción, que es el gran dolor de cabeza, y de pruebas, y esos usuarios que hacen las pruebas de aceptación, etcétera. Todo ese flujo lo mido y empiezo a trabajar en mejoras para cada uno.
Después agarro y empiezo a controlar el WIP, que es lo que decía Antonio. Yo agarro el WIP y digo, bueno, este equipo de 10 personas va a empezar a trabajar solamente 5 historias por en la barra de doing. Entonces, eso me hace que las personas trabajen en equipo. Hay equipos que dicen, hacemos una historia todos juntos, que es ahorita el modelo de mood programming, por ejemplo. Y entonces tú vas generando estrategias que son de principios Kanban, que te ayudan a definir y a mejorar lo que estás haciendo en Scrum. Después de entonces pudieras aplicar una práctica súper potente que es ¿cómo se llama? El framework del Fit for Purpose, que tú defines ese Fit for Purpose y empiezas a medir y pones métricas e indicadores, y esas métricas e indicadores te ayudan a definir cuál es el alcance de tu flujo y a dónde lo quieres llevar. Entonces, así tú poco a poco vas llevando a una organización a un nivel mucho más avanzado de agilidad. Y ahí después llega y se te olvida si estás haciendo Scrum o Kanban. ¿Me explico? Ya automáticamente tú tienes ese mindset donde tú vas a utilizar todas las prácticas que necesite tu producto o tu proyecto para lograr ese fin que es satisfacer a tu cliente, que es entregar productos en producción, que es mejorar continuamente, no descuidar a tu competencia, porque tu competencia puede estar haciendo cosas más interesantes que tú. Entonces tú tienes que adelantarte y dices, bueno, yo entonces tengo que meter más innovación dentro de mi flujo de desarrollo. Y así son como que la complementación de Scrum con Kanban se vuelve como crítica e importante dentro de lo que es una transformación digital o un proceso de utilizar agilidad. Y ese es como mi... Ok. Algo muy importante que dice Johan, y es, hay que ver como que el corazón de cada uno de los marcos. Scrum, todo el espíritu que está en Scrum está hecho para ser el equipo productivo, un equipo multidisciplinario que pueda resolver cualquier cosa, ¿no? Y cada uno de los pasos, cada uno de los elementos que tiene, desde el burn-down chart, el propio backlog, como varias cosas, el commitment que se hace en el sprint planning, todo gira en torno al equipo. Por lo tanto, dentro del propio marco vienen las cosas para que el equipo mejore. La retrospectiva está hecha también para que el equipo se conozca a sí mismo y pueda estar cambiando y mejorando continuamente. Que ese es ese es uno de los puntos súper valiosos de Scrum. Kanban, el enfoque es más hacia el sistema, hacia el flujo. Hay cosas que Scrum no mide, o sea, no son relevantes dentro del marco. Por ejemplo, hay cierto trabajo que sucede para tener un elemento del backlog listo y que el equipo se va a comprometer en el sprint planning. Y no es muy claro diciendo, como digo, habla del refinamiento, pero ¿cuál es ese paso? El refinamiento no es un evento de Scrum, ¿no? Pero tiene que suceder antes del sprint planning. Lo que, si tenemos un sprint detrás de otro, pues sucede, en teoría, al mismo tiempo que estoy ejecutando un sprint, estoy refinando cosas que van para futuros sprints. Como y esa es una ventaja de Kanban, porque independientemente que puedas poner alguna de las cadencias de Kanban ahí, Kanban se enfoca mucho en la medición del flujo. ¿Qué tal si el cuello de botella del equipo, inclusive de la organización donde ese equipo está, no está tanto en la ejecución, sino para que llegue esos requerimientos y estén listos para que el equipo se pueda comprometer a ellos, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer de research del mercado para que el equipo sea productivo? Yo no, cuando hago y comprometo algo dentro del sprint, no puedo poner a hacer research para ver qué opciones utilizar. O sea, son cosas que son cortas. Y aquí empiezan varias cosas. Oigan, habrá dentro de la duración del sprint, dentro de ese time box, habrá cosas que pueda refinar en ese tiempo, necesite más o necesite menos. Y ahí es donde potencia mucho Kanban, ya que puedes medir el tiempo desde la idea de la persona hasta que está en las manos de nuestros clientes. O de los clientes. Yo nuestros porque ya me lo estoy apropiando, pero ahí tengo una cosita que decir. Sorry, te interrumpa. ¿Habría entonces 2 Kanban y un Scrum? ¿Por qué lo veo así?
y corríjame si estoy mal. Como tú lo expresas, Maluf, hay un Kanban grande que te abarca todo el flujo, desde el inicio, desde la idea de producto, la idea inicial, hasta que ya está recibiendo el feedback del usuario, ¿ya? La hipótesis se está validando. Pero entre medio estaría la fase de construcción, y ahí estaría Scrum. Y el Scrum desde cierto ciclo, desde que parte el sprint hasta que termina el sprint ya con el producto en producción, esa iteración, ese incremental de funcionalidad. Pero dentro de Scrum también hay un Kanban, ¿o no? En donde puedo estar viendo Mira, las etapas por las cuales está pasando el elemento que está siendo construido. Etapas de, no sé, de core review, después estemos a hacer el SIT, donde estamos haciendo la integración, quizás, o pruebas de usuario, pero todo metido dentro de las horas y los días que corresponden a ese sprint y a esta Pero es que, instalación. pero es que lo que te voy a dar dice mi Maluf visión. es el sistema. Bueno, si quieres, dilo. Exacto. Te voy a dar mi visión y me gustaría escuchar a los demás, porque ese sí, ya estamos en terrenos que no son canon de ninguno de los dos, ¿no? Eh, para mí, y lo que he visto funcionar y lo que me encanta aplicar es algo que yo le llamo el Kanban Sandwich. ¿Qué es Kanban, Scrum, Kanban, ¿no? Por eso los panes son el Kanban y el jamón es Scrum. ¿Ya? Depende de cómo lo veas, es la analogía que estás diciendo, ¿no? Que es, sucede algo que no está limitado a time boxes necesariamente para tener un requerimiento listo. Nosotros queremos que el equipo sea muy productivo. Entonces, no quiero que haya impedimentos que corten el flujo dentro de este time box que tenemos como sprint. Ahora, para poder llegar ahí, puede tomar más o menos tiempo. Entonces, no, y eso es personal. No me gusta limitarlo porque luego hay gente que dice, bueno, vamos a hacer un sprint de análisis y un sprint de construcción. Yo no utilizaría lo que dijiste de que Scrum al medio en construcción porque hay mucha definición y hay muchas pruebas y hay mucha calidad que sucede dentro del sprint. Lo que sí es que hay ciertas cosas que son parte del flujo para que, para que el equipo se pueda comprometer a hacerlo dentro del sprint. Y lo hacen las mismas personas, ¿no? Y al final quedamos que es un producto, vámonos inclusive a la mejor parte, es un producto que es potencialmente liberable, ¿no? Que lo puedes poner en producción al final del sprint. Pero eso quiere decir que hay al menos alguna actividad, algo que sucede después de que termine el sprint para poder poner eso en producción, ¿no? Si es un equipo, pues lo puede poner tan pronto termine el sprint y ya. Pero en el caso que mencionaba, si hay algo que después, que no está incluido en la definition of done, sucede después. Entonces, mi visión es, al final puedes verlo, lo puedes ver desde el punto de vista de Scrum y lo que sucede es todos son sprints, es por Scrum lo que estás trabajando y simplemente gobiernas tu plan de capacidad para decir, este es el tiempo que yo voy a dedicar para quemar historias dentro del sprint, este es el tiempo que yo voy a reservar para refinar historias y este es el tiempo que yo voy a reservar para cualquier cosa que necesite de enviar mi producto a producción. Si lo ves desde el punto de vista de Kanban, es todo un Kanban donde tú tienes un flujo para que llegue el compromiso del equipo. El equipo realiza, te digo, de nuevo, yo no lo llamaría construcción porque hay mucha conversación, hay mucho análisis, hay muchas pruebas que suceden dentro del sprint, ¿no? Pero sucede esta ejecución, digamos, lleva una historia de ready add-on y igual y un flujo para poder llevar este producto hacia producción, que podrían ser otros equipos o lo ideal, pues es el mismo equipo, ¿no? Esa es mi visión. Entonces, es como se están potenciando. Si vemos este aspecto holístico, Kanban le puede dar la visión de tiempo de medición de todo esto y utilizar el gran enfoque de Scrum para proteger al equipo, hacerlo productivo, respaldarlo para que no haya cosas que afecten el compromiso y la meta del sprint, etcétera. Pero al final, esa es mi visión, ¿no? O sea, no lo vas a ver eso en la guía de Scrum. Eso es algo de cómo podemos estar tomando ese tipo de cosas. Felipe. Manito, eso. Hay una cosa que, en realidad, hay dos cosas que me quiero enfocar. Primero, si bien Scrum, uno tiene al principio de cada sprint, uno, digamos, planifica o hace como un compromiso. Pasan cosas como, y en esta industria, no solamente en el software, en la industria del conocimiento, que uno
aprende, hace pruebas y cambian cosas. Entonces, Scrum, dentro de Scrum, puede pasar que en algún momento pueden cambiar las prioridades si es necesario, si es algo de onda, si por ejemplo sucede y de hecho, como dijo Maluf antes, uno no tiene que esperar al final de sprint para liberar la producción. Si sale algún bug dentro de la mitad, puede cambiar eso porque es prioridad, eso se conversa. Lo otro que quería agregar es que Kanban, hay dos cosas hay cosas que comparte Scrum con Kanban, que es feedback. En Kanban hay feedback también. De hecho, uno como desarrollador tiene feedback constantemente. Lo otro es que en Kanban sí también se planifica. El tema es los tiempos de planificación. Y no me acuerdo qué otra cosa es. Esas dos cosas yo agregaría que comparten un poco. El tema es cómo se hace. De hecho, Para en mí, Kanban dale. se planifica, se proyecta y se determina cuál va a ser el compromiso de cumplimiento para mi cliente. Y yo asumo un compromiso que puede ser el 60% de mi throughput, lo puedo comprometer porque yo analizo históricamente cuánto yo me tardo en entregar historias o requerimientos o funcionalidades, o etcétera, y yo me comprometo en un 60, en un 70%, porque sé que hay otras cosas que me van a sacar de este proceso y entonces yo puedo fijar un SLA, que es el famoso SLA con mi cliente, diciendo yo estoy seguro que en un 80% de los casos que yo voy a gestionar, te voy a resolver esto en 5 días. ¿Por De qué? hecho, Porque yo tengo una historia y las cosas que yo no pueda resolver en 5 días, te las voy a justificar. Bueno, esta no la pude porque esto fue un caso excepcional, porque fue una funcionalidad que era distinta, ¿me explico? Y yo pudiera con Kanban comprometerme, ¿verdad? Un poco más centrado si yo empiezo a medir el cycle time y el throughput y valido a través del throughput cuánto puedo hacer. Y controlando el WIP, hago que mi equipo entregue más. Y cuando yo hago que mi equipo, controlando el WIP y midiendo ese throughput, entregue más, mi cliente en teoría está más contento conmigo porque yo estoy teniendo sobrecumplimiento de lo que yo me planifiqué. Entonces yo me planifiqué basado en esa estadística de lo que yo entrego y generé una planificación diciendo, bueno, yo te voy a entregar, yo me voy a comprometer con un 80% que son 5 días por historia. Normalicé un proceso que es difícil de normalizar, que es complejo, porque es el proceso de conocimiento, de diseño. La creación de una historia de usuario o el desarrollo de una historia de usuario tiene arte incluido adentro, porque tienes que imaginarte cómo lo vas a resolver, tienes que imaginarte los tests, tienes que imaginarte los casos de uso. Entonces, todo ese arte lo puedes normalizar con Canva. de hecho, qué bueno que lo mencionaste, Johan, porque a nosotros nos pasó en un proyecto que teníamos harta deuda técnica y nosotros teníamos que, de alguna manera, ver qué porcentaje de deuda técnica podríamos, porque tenemos que cubrir deuda técnica, pero a la vez también teníamos que entregar funcionalidad. Entonces, en el historial que tuvimos, porque esto es muy importante de las métricas de Kanban, de que y Scrum también en parte tiene el story point, tú tienes un historial de decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos viendo que estamos entregando, no sé, cada semana una historia técnica o una deuda técnica y dos historias de usuario. Entonces, basado en el historial, nosotros nos podemos comprometer a eso. Y como tú dices, Johan, sí, hay hartas cosas, hay harto de investigación. Nosotros tenemos en la empresa, bueno, no solo en la empresa, el concepto de Spike. Y de alguna manera también el tema de ponerte timebox para los spikes. O sea, tú puedes, y como desarrolladora, a nosotros nos encanta investigar, pero tenemos que darnos un timebox. Pero Entonces, eso también. la investigación la haces para reducir la incertidumbre de una historia muy grande. Entonces, el objetivo es reducir costos. El objetivo no es investigar por investigar. El objetivo es que hay una historia que es incierta, que es grande, que no sabemos cómo la vamos a resolver y hacemos un spike que minimiza eso y nos da elementos para estimar la historia quizás un poco más granular o picarla en pedazos más chicos.
ese es como que el objetivo de tener Spike y de tener esa mezcla de las dos cosas, de los dos mundos. Otro error súper grande que sucede en las organizaciones es que se miden por la velocidad y quieren obligar a que los equipos entreguen la misma velocidad todos los meses o todo el cierre de sprint, y es mentira. ¿Por qué? Porque este es un proceso creativo. Lo que pasó hoy en este sprint o en estas 2 semanas es distinto a lo que pasó en la siguiente semana, y no puedes hacer que el equipo, para que sea productivo, te entregue todos los días, todos los 6 cierres de sprint, 40 puntos de historia. ¿Por qué? Porque lo estás limitando, porque el equipo puede llegar a hacer 60 puntos de historia o puede hacer 20 puntos de historia, pero no estás midiendo cuál es el valor que le está entregando esos 20 puntos de historia a tu cliente. Entonces, eso de medir las historias, y aparte que la historia es una estimación que se hizo en la planning, pero a lo largo del sprint descubriste otras cosas. Descubriste que un servicio era distinto, que cambiaron la base de datos, descubriste que otro equipo estaba utilizando otra información, descubriste que lo que tú pensabas en ese Spice cambió porque hubo otro equipo que hizo un cambio, y entonces todo eso fue cambiando a lo largo del sprint. Y eso fue lo que tú estimaste. Tú estimaste 8 puntos de historia, y esos 8 puntos de historia era complejo y tenía un nivel de riesgo, y ese nivel de riesgo se aumentó a lo largo del desarrollo. Tú dejaste ese punto de historia, pero no puedes cambiar la estimación porque eso fue lo que dejaste, y a la final ese sprint quedó cortito, es decir, quedó de 20 puntos, y tú venías mostrando 40, 40, 40, 45, 42, ¿me explico? Y el cliente, si no entiende que si no mide el valor de lo que estás entregando, entonces te va a pechar. Y ahí es cuando las prácticas de Kanban, que mide el throughput y no el peso de la historia, te normaliza todas esas historias y te ayuda a determinar qué es lo que yo mente puedo cumplir contigo. A establecer también el swing line que tiene Jira, que es esas actividades especiales. ¿Cuánto tiempo yo voy a atender un incidente? Yo puedo determinar ese tiempo de cómo voy a hacer un incidente. Puedo generar equipos mixtos, que un equipo que atiende un producto también atienda producción y desarrolle para las cosas que está entregando. Y yo he estado en organizaciones donde cada historia que se termina se sube a producción. Se termina la historia, se sube a producción apagado. Y aquí, ¿qué estoy probando? Estoy probando que todo mi proyecto, que todo mi flujo funciona, y después al final del sprint o antes del sprint. De hecho, nosotros hacíamos showcase con las cosas en producción. ¿Por qué? Porque yo tenía una reunión, el Product Owner tenía una reunión constante con los stakeholders donde había validado las cosas que estamos construyendo. Y en esa relación de one-to-one que se hacía una vez a la semana, una vez cada 2 veces por semana, ayuda a que el stakeholder esté sensibilizado y tenga la confianza del equipo de lanzar a producción antes de que sea revisado por el stakeholder. ¿Me explico? Y cuando ya llega a producción está súper validado, y bueno, lo que vamos a validar cómo lo recibe el cliente. Y si el cliente lo recibe bien, seguimos, y si el cliente lo recibe mal, apagamos. Si hay un incidente mayor por la subida, apagamos el servicio y hacemos rollback y volvemos a ver qué vamos a hacer con ello para el siguiente sprint. Bien, Antonio, habías pedido la palabra hace rato. Sí, no, yo quería complementar un poquito lo que dicen los chicos, que si bien, están lanzando producción con un pipeline de integración continua, con pruebas unitarias dentro del equipo de desarrollo, con un equipo que tiene un business analyst, que tiene un TL, que tiene gente de desarrollo que colabora toda, ¿cierto? Con un will limitado, que hacen pair programming, por lo tanto, las tareas siempre se toman de a dos y se van cambiando los pair. Estamos hablando de un nivel de madurez que ya lo quisieran todos, ¿cierto? Y es rico trabajar en esos equipos porque está lleno de líderes, no son esos típicos desarrolladores que se ponen los audífonos y empiezan a desarrollar, no, aquí hay líderes que quieren opinar, ¿cierto? Donde el liderazgo del equipo se ve entre todos, donde todos participan, pero esa no es la realidad de una empresa tradicional en Chile. Entonces, claro con Johan, con Felipe Talavera, vivimos en empresas que son ricas porque ya tienen esto súper
tienen otro tipo de problemas, ¿cierto? Problemas como qué hago con un equipo cuando son todos líderes. Es un súper rico problema, ¿cierto? Pero es otro tipo de problema. Entonces, cuando estamos en empresas tradicionales, donde lanzan productos una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, chuta, poner estas rueditas de bicicleta, como decían por ahí en el chat de agilidad, ¿cierto? Y empezar a utilizar, da lo mismo si es Kanban o Scrum, pero empezar a utilizar. Y en ese sentido, Scrum, ahí me voy a pasar para el otro lado, puede ser más simple, ¿cierto? Como estas rueditas de bicicleta que te ayudan cuando tú estás empezando a andar en bicicleta. Entonces, reglas simples, pero tú no andas en bicicleta, estás con las rueditas todavía. Entonces, y eso ya te va a empezar a permitir, por ejemplo, tener producto cada una vez al mes, cada 2 semanas. Ahora, ojalá lo lancen, digamos, para tener ese feedback del usuario tan rico con datos, pero si no lo lanzan, le empieza a generar esa madurez, esa cadencia, empiezan a colaborar, ¿cierto? Ahora, si llega un momento, el equipo se da cuenta que tiene un pipeline de integración continua, tiene prueba unitaria y puede estar lanzando productos incluso varias veces al día, tú le sacas esas rueditas. Entonces, Scrum te sirve como esas rueditas para aprender a andar en bicicleta, pero cuando tú ya quieres hacer freestyle y saltar ramplas, no te sirve la rueda de la bicicleta, te incomodan esas ruedas de la bicicleta. Fueron muy útiles al principio, pero cuando ya adquieres ese nivel de madurez, cuando los equipos colaboran, quizás los equipos entienden, es como el flujo del Chuhari, digamos, le sacan esa ruedita de bicicleta y el equipo ya va tomando sus propias decisiones, pero para empezar es muy útil. Para empezar te sirve mucho a pegarse un framework o a pegarse una metodología. Y ahí es donde, para cerrar un poquito, cuando ya tenemos estas empresas que empezaron a madurar, empiezan a ver este Kanban de fuera, el servicio completo, ¿cierto? El flujo y el propósito de mi flujo, ¿cierto? End-to-end. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? Un poco lo que decía Malú. Empiezan a aparecer otro tipo de respuestas. Recuerdo en un entrenamiento le mando un saludo ahí a Iván González, ¿cierto? Un entrenamiento de Kanban. Él decía que a él le preguntaron cómo que si tenía 3 equipos y un equipo andaba muy bien, ¿cómo hacía para mejorar los otros 2 equipos? Y la respuesta es, olvídate de los equipos, mira tu flujo end-to-end y preocúpate cómo estás lanzando productos, cómo está tu servicio, y ese servicio tiene un propósito y estamos haciendo feliz a nuestros usuarios. Entonces, es un nivel distinto de madurez, no tiene que ver directamente con cómo trabaja mi equipo y si el equipo está rindiendo, no. Finalmente yo salgo de esa caja y empiezo a ver cómo está mi propósito y mi servicio, y dejo de hablar de equipo y empiezo a hablar de servicios centrados en el cliente. Entonces, va a depender el nivel de madurez, la lógica o cómo yo trabajo con esos equipos, con personas o con un servicio. Johan nos hablaba, por ejemplo, nos decía de estar lanzando productos, claro, pero ese ya es un nivel de madurez más elevado, ¿cierto? Bueno. Me llevo ese ejemplo que nos compartió Iván, que cuando empezamos a entender que estos equipos viven en un ecosistema, y ese ecosistema o ese sistema hay que gestionarlo con Management 3.0, y nuestros líderes ya no son jefes, sino que son facilitadores de los equipos. Cuando los equipos se empoderan, nace la magia, ¿cierto? Pero para poder llegar a entender que nosotros somos un servicio y tenemos un servicio a un cliente, este sándwich que decía Malú ya también es un nivel de madurez bastante elevado. O sea, para empresas tradicionales, partir con Scrum o partir con Kanban está perfecto, pero entendiendo que los primeros van a ser proto-Scrum o proto-Kanban, como dice Kanban cuando no es un Kanban perfecto, por decirlo de alguna forma. Sirve para empezar, y lo importante es empezar a hacer experimentos, empezar a iterar, y ahí le van a tomar el gustito a colaborar, ¿cierto? Y ahí es como se parte. O sea, ahí vimos varias formas de partir en este podcast, en este episodio vimos al principio entonces cómo partir con Scrum, cómo partir con Kanban, con sus pros y sus contras, quizás a lo mejor por el gusto de cada uno puede ser. Vimos también ahora en el transcurso del podcast las ventajas de las diferencias principalmente al principio, y luego las ventajas de unirlos de alguna manera, cómo se unen. Ahí yo decía, puede haber 2 Kanban, Maluf decía que en realidad solamente es uno que está abarcando todo y adentro tenemos Scrum, y es no construcción, sino
desarrollo, podemos decir, no sé si la palabra no era muy la más adecuada, la construcción, y la palabra quizás más cercana al desarrollo, sabiendo también que nosotros estamos desde hace rato diciendo de que lo que constituye nuestros equipos no son codificadores, no son constructores, sino que son desarrolladores, y eso es mucho más, incluso análisis y muchas otras cosas. Y lo estoy diciendo como un resumen de lo que hemos conversado ahora. No sé si tienen algo más que comentarlo acá, porque ya estamos en la hora final, por así decirlo, de este podcast. Yo. Tú, Felipe. Sí, a ver, de todas las cosas que estoy pensando en mi cabeza, voy a agregar una que creo que es importante mencionarlo y lo que he visto, a ver, no sé si ahí me complementarán, pero yo creo que es muy importante cuando tú estás iniciándote en Kanban, en Scrum, los dos tienen sus complejidades. Entonces, para mí es importante que exista alguien, a ver, que cuando tú estás empezando de cero, cuando tú tienes un equipo inmaduro, lo que tiene Scrum, lo que le llaman el Agile Coach, ¿cachai? Siempre hay una persona que te está ayudando, apoyando a que tú inicies ese camino. Y es importante, para mí es importante que esa persona igual tenga cierta madurez. Y creo que es una de las cosas sin menospreciar a la gente que hace el intento y trabaja, que a veces cuando la falta de experiencia se quiere decir, o sea, no solo por saber la teoría, no solamente por saber el framework, te hace una persona capacitada para poder enseñarles a otros sobre el framework, la metodología. Porque sabemos que tiene sus complejidades y hay muchas cosas que no están en el libro, no están en los libros, y son cosas que tú aprendes con la experiencia. Entonces es importante para mí agregar eso, que cuando tú te estás iniciando en esto, y creo que lo mencionamos en otros capítulos, de que es bueno que tú tengas maestros o personas que te guíen, que ya tengan un camino recorrido. Eso. Bien, por supuesto. El Johan estaba hablando, parece que está muteado. Es súper importante tener un mentor. Entonces, cuando tú dices, yo soy experto porque hice un curso de Agile Coach de tanto tiempo y a la final no has estado, no has vivido un proceso, es preferible tener el coraje de decir, esto yo no lo puedo hacer, porque lo que pasa y lo que genera hace que las organizaciones también puedan perder mucha plata y quebrar, porque hace que la estrategia falle, ¿verdad? Pensando de que con una certificación o 3 certificaciones yo puedo estar listo para asumir un proceso. Tú lo que dices es súper acertado, de que necesitas gente con mucha experiencia. Siempre hay alguien que es más experimentado que tú y buscarlo. Y yo invito a las personas también a que aprovechemos esta época de coronavirus, lo he dicho en otros, es una época que se está generando muchísima información gratuita, que donde el escritor del libro de cualquier cosa importante está hablando de cómo lo hizo y cómo lo sintió y qué fue lo que pensó cuando estaba viviendo, escribiendo ese párrafo. ¿Me explico? El tema de la agilidad, los agilistas son asequibles y la agilidad también en Latinoamérica está creciendo brutalmente, hay muchas experiencias buenas, el BBVA y hay otras organizaciones en el norte, hay organizaciones también en Chile, Latam, etcétera, no quiero nombrar a todas, pero hay mucha gente y hay muchas consultoras también haciendo buenos trabajos, haciendo cosas con contratos ágiles, por ejemplo, donde ya ahora no es solamente te cobro las HH de las cosas que estamos haciendo, sino vamos en un win-to-win, allí donde cuando te entregue valor, te empiezo a cobrar el 100% de la factura. Y si esto excede del modelo de negocio, el plan de negocio que nosotros nos planteamos, ¿verdad? Que ese es otro nivel de madurez mayor, yo te doy un premio porque logramos exceder lo que nosotros nos planteamos en el plan de negocio. Y eso es lo rico de todo esto, que tenemos la oportunidad de aprender, pero les pido que tengan cuidado y no hagan, ¿verdad?, hacer que una organización diga, vamos a escalar, por ejemplo, la agilidad porque ya estamos listos, y empiezan los problemas y empiezan a generar entropías que no son necesarias porque no tienen el conocimiento y la experiencia. Para mí me llevo
mucha experiencia, mucho aprendizaje de este podcast y de todas las ideas que generamos. Y bueno, espero que les sirva a la comunidad para seguir creciendo y mejorando. Súper, gracias, Johan. Maluf. De hecho, digo, aquí pudieron ver y escuchar toda la pasión que hay alrededor de todo esto. Sí, imagínense entre nosotros cómo sería con toda la comunidad con un debate así de este estilo, ¿no? Claro. Al final, si vieron, muchas de las cosas que mencionamos era como de ventajas, o sea, qué cosas tenía uno u otro, ¿no? Y cómo las podemos aprovechar. Y aquí el punto es, bueno, y mi mensaje para el hormiguero es, vale mucho, mucho la pena entender cuáles son esas ventajas, cuáles son esas fortalezas, qué problemas resuelven para que pues, ustedes puedan seleccionar cuál es la mejor en el momento en el que están, ¿no? Hablan las rueditas, o sea, igual y podríamos no necesitar las rueditas, o sí, ¿no? O sea, las necesitas, pues úsalas. Y mucho vaya el mensaje. Tampoco, si bien yo en particular me puse porque así he tenido algunos debates con personas bueno, este es Scrum, no es Scrum. La verdad, no se claven tanto en eso, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? No tienes que hacer algo, o sea, por hacerlo, sino cosas que te den resultados. Y si hacer Scrum al pie de la letra les está dando resultados, hágalo, ¿no? No hacer uno u otro les sirve, háganlo. O sea, simplemente enfóquense en eso, o sea, aprovechen todos estos marcos, más allá de los dos que debatimos el día de hoy, tienen algo en común, que es cómo reducen sus ciclos de retroalimentación y cómo puedes utilizar eso para estarlo modificando. Entonces, aprovechen eso, ese es el corazón de la agilidad, la adaptabilidad. Entonces, aprovechen eso, implementen, no se esperan a hacer algo perfecto, implementen, utilicen ese ciclo de retroalimentación, vean qué problema está saliendo y cómo lo pueden solucionar. Ese es como un mensaje ahí al final para esto. Buena, gracias, Maluf. Sí, ¿Antonio? yo quería compartir un poco, me sumó las palabras de Maluf. Finalmente, son nuestras experiencias, son nuestros dolores, pero los invitamos a que ustedes vivan las suyas y después las compartan, ¿no? No se queden con esa experiencia. A veces contamos lo bueno, pero contemos también lo malo, lo que nos ha costado, que es ahí donde aprendemos. Sí, no sé si quedarme solo con uno. Toma lo que te sirve de lo que escuchaste de esta conversación y usa lo que te sirve también. No quiero ser como que tienes que hacerlo así. Estos son algunos casos, ¿cierto? Hay creo, a modo de cierre, citar o invitarlos a leer un blog, podría ser, que es de Martin Fowler. Ahí les dejo el link después en la página. Las compañías empezaron a dar cuenta de que este trabajo ya no está basado en algo operativo, sino que es trabajo basado en conocimiento. Porque cuando uno tiene un trabajo basado en algo operativo, por ejemplo, pegar ladrillo, tú puedes estimar cuánto te va a demorar en construir la pared, porque tú sabes exactamente cuánto te demora en pegar un ladrillo. Cuando son procesos de trabajo, tú puedes estimar porque ya conoces ese proceso y ya lo viviste antes, por lo tanto, tú lo que haces es repetir lo que ya aprendiste. Pero lo que habla este artículo es que cuando tú llevas eso a trabajo basado en conocimiento, donde depende mucho de cuánto se va a demorar, de la experiencia que tiene que lo use, de la duración y el tiempo que llevo, por ejemplo, haciendo esta cosa. Requiere mucho conocimiento especializado y también la estimación del tiempo va a depender del conocimiento que tiene. Hay un componente creativo, como decía Johan, muy alto. Y finalmente uno sabe lo que tiene que hacer solo cuando ya lo empezó a hacer. Y si a eso le sumamos el VUCA y todos los cambios de entorno, finalmente ya no podemos estimar. Entonces, cuando tenemos trabajo basado en conocimiento, que es el desarrollo software, por ejemplo, que es lo que nos une en las hormigas, a varias de las hormigas, cuando tenemos trabajo basado en conocimiento, ya la estimación nos sirve. Entonces, ¿qué otros marcos, qué otras formas de trabajo nos sirven para administrar esa cosa o esas tareas que tienen que ver con el conocimiento? Y ahí es donde aparecen estos frameworks, estos marcos para poder trabajar. Nada, les dejo el link ahí a la hormiga, en la página de la hormiga, para que lo invito a leerlo. Okay. Y invitarlo a experimentar también. Ahí pueden ver otros, habla de otros marcos, de otras
metodologías para que también las puedan investigar y empezar a armar su propio framework de trabajo. Súper, Antonio, muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, con esto ya estamos llegando al final de este episodio, pero quiero saber si es que hay alguna noticia que indicar en Sí, el sí, marco de las hormigas nómadas. tenemos una hormiga, ¿no? Vale, o Jonathan le vamos a tirar la oreja ahí, pero ha estado complicado en otros temas, no se nos ha podido sumar. Pero vamos con el noticiario ágil. Bien, le damos el pase entonces a las hormigas nómadas. Hormigas Nómades. Tu noticiero de los eventos ágiles de Hispanoamérica. Antonio. Muy bien, entonces las noticias que están ocurriendo en este momento en Chile, no tengo noticias de afuera, pero les puedo contar que desde Chile Ágil, una hormiga nómada, una hormiga en el hormiguero, don Edu Duarte, hizo un webinar de transformación digital para organizar el trabajo. Esto fue el jueves 23 de abril, ¿cierto? El link y la grabación va a quedar en la página. Y lo que hizo Edu fue contarles al middle management cómo tenían que ordenar el trabajo, o una sugerencia cómo ordenar su trabajo, para cuando tu compañía está entrando en una transformación digital, cuando tu equipo están trabajando con Scrum, por ejemplo. Y me gustó mucho lo que hizo al final, porque tomó los 3 pilares de Scrum para, con transparencia, inspección y adaptación, explicarle que ahora es distinta la forma de trabajar y los gerentes tienen que, cómo pueden colaborar en esa forma nueva de trabajo, cómo pueden ordenar su trabajo. Así que los invito a ver que el webinar quedó grabado. Súper. El miércoles 6 de mayo, hace poquito, Software dio un webinar de seguridad en los tiempos del trabajo remoto. Fue no fue tan técnico, fue más práctico, y también voy a dejar el link porque quedó grabado. Nos enseña cómo usar las VPN, cómo configurar mejor nuestro Zoom, ¿cierto? Y varios tips y herramientas para que este trabajo remoto sea más seguro. Y esta es una noticia que viene, ¿cierto? También de Chile Ágil. Agustín Villena, el próximo lunes 11 de mayo, nos invita a Kanban y el desafío de convencer a los gerentes de aplanar la curva de trabajo, ¿cierto? De limitar el web. Justo lo que estábamos hablando hoy día, los que quedan todos invitados. Agustín nos va a presentar una charla para introducirnos los desafíos de vender a estas gerencias tradicionales la necesidad de limitar el work in progress. Así que la invitación está para que puedan asistir. Y por último, hay un webinar de 2 personas que pasaron podrían ser unas hormiguitas también. Nuestra querida Jessie Sumaeta y Luis Mulato van a hacer un webinar de colaboración ágil en equipos remotos. Ya esto va a ser el 21 de mayo. También vamos a dejar el link para que se puedan participar. A Jesse y saludo a Luis Mulato también, que también estuvo con nosotros al principio. Nos apoyó al principio, Luis. Sí, Jesse también participó en un capítulo que hablamos de Business Agility. Así que saludo para los dos. Saludos. Eso, no sé si alguna amiga tiene algún noticiario que nos pueda compartir. Si no, le damos el pase a Rodrigo para que... Bueno. El cierre. Eso fue Hormigas Nómades, tu noticiero de los eventos ágiles de Hispanoamérica. Vuelve a escuchar una nueva entrega de Hormigas Nómades en el siguiente episodio de Hormigas Agilistas Podcast. Te esperamos. Entonces no tenemos más noticias. Gracias a Hormigas Nómadas por este recuento de noticias. Esta vez salieron noticias aquí en Chile. Bueno, les damos entonces muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando hasta este momento. Si llegaron a este punto es porque les interesa, y yo creo que es un tema bastante interesante lo que hemos hablado. Y bueno, preparándonos para los siguientes episodios donde podemos tener también una pequeña celebración del cumpleaños de nuestro hormiguero. Vamos a cumplir 1 año. Así que muchas gracias a todos. Gracias Antonio, gracias Maluf, Johan, Felipe. Gracias. Chao, gracias a todos. Saludos a todos. Nos
vemos. Cuídense. Y con esto hemos terminado este nuevo episodio de Hormigas Agilistas. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y te hayas aprendido un poco más de la agilidad. Te recordamos que puedes acceder a todos nuestros episodios buscando por Hormigas Agilistas en Spotify, eBooks, Google Podcast. También tenemos nuestras redes sociales, en Facebook como Hormigas Agilistas y Twitter, @hormigaspodcast. Y también nuestra página oficial en Medium, que es https://medium.com/hormigasagilistas, donde podrás encontrar más información y referencias a los recursos comentados en este y en los demás episodios. Estamos buscando nuevas formas de mejorar nuestro podcast, así que no dudes en contactarnos por nuestros distintos medios, incluyendo nuestro correo hormigasagilistas@gmail.com. Hasta la próxima quincena.